El aire nocturno estaba cargado de humedad y sal. Era una de esas noches en las que el calor del día parecía querer quedarse atrapado en la arena, aunque el sol ya se había hundido en el horizonte hacía horas. Ernesto, de 18 años, no podía dejar de pensar en la noche que tenía por delante. Todo lo que le importaba en ese momento era la oportunidad que finalmente tendría de estar a solas con Valeria, una chica de su clase de biología que le había fascinado desde el primer día. Valeria no era como las demás. Tenía una presencia enigmática que la hacía destacar. Algunos la llamaban la loca Valeria debido a rumores que circulaban sobre su comportamiento impredecible con sus exnovios, pero Ernesto no le daba importancia a eso. Para él, esa noche en la playa sería su gran oportunidad. Vamos a ver qué pasa, se murmuró a sí mismo mientras se alisaba la camiseta frente al espejo, tratando de calmar sus nervios. Esa noche, Ernesto y su mejor amigo, Matías, tenían un plan. Matías había convencido a su amiga Camila, que era muy cercana a Valeria, para que las dos chicas los acompañaran a la playa. Sabían que una vez allí, encontrarían la manera de separarse, Matías con Camila, Ernesto con Valeria. Matías llegó a la casa de Ernesto a las 10 en punto en su viejo auto. Los faros iluminaron brevemente la entrada antes de que Ernesto saliera, con el corazón latiéndole en las orejas. Subió al asiento del copiloto y pronto se dirigieron a recoger a las chicas. En el trayecto, Matías habló sin parar, mientras Ernesto apenas escuchaba, perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la casa de Valeria, ella y Camila ya estaban esperando afuera. Valeria se veía aún más hermosa bajo la tenue luz de la luna. Subieron al coche y comenzaron el viaje hacia la playa, entre risas nerviosas y conversaciones animadas. Todo parecía ir según lo planeado. Ernesto notaba cómo Valeria sonreía ante sus bromas, y sentía que la conexión entre ellos comenzaba a florecer. Al llegar a la playa, notaron que estaba desierta, como esperaban. El sonido del mar era lo único que rompía el silencio de la noche. Dejaron el auto cerca de las dunas y caminaron por la arena, sus pasos apenas audibles bajo el murmullo de las olas. Matías, fiel a su palabra, logró llevarse a Camila hacia una zona más oscura y alejada, dejando a Ernesto y Valeria a solas. «Vamos a caminar un poco», sugirió Valeria, señalando hacia el agua. «Claro, me parece bien», respondió Ernesto, tratando de mantener la calma. Caminaban cerca de la orilla, con el agua fría mojándoles los pies. La conversación fluía de manera natural, y por un momento, Ernesto se olvidó de los nervios. Se sentaron en la arena, observando cómo las olas iban y venían bajo el brillo pálido de la luna. Todo parecía perfecto hasta que Valeria, de repente, frunció el ceño y señaló hacia el agua. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz teñida de confusión. Ernesto siguió la dirección de su dedo, pero no vio nada. Soltó una risa nerviosa, pensando que quizá ella había visto alguna sombra proyectada por las olas. «No veo nada, estás imaginando cosas», dijo en tono de broma, pero Valeria no sonreía. «Te juro que vi algo», insistió. Intrigado, Ernesto se levantó y caminó hacia la orilla, adentrándose un poco más en el agua. La temperatura del mar le hizo estremecer, pero algo en su interior le impulsó a seguir. Entonces lo vio. Una figura oscura, alta y delgada, se alzaba a unos metros de él, parcialmente sumergida en el agua. Ernesto se quedó paralizado por un segundo. La silueta no se movía, solo estaba ahí, como observando. El instinto de huir se apoderó de él, y dio un paso atrás, el corazón golpeándole en el pecho. Corrió de vuelta hacia Valeria, quien ya estaba de pie. Es alguien», logró decir entrecortadamente. «Hay alguien en el agua». Valeria lo miró con los ojos muy abiertos. Sin decir una palabra, ambos empezaron a alejarse de la orilla, mirando constantemente hacia atrás. Pero la figura seguía ahí, inmóvil. Sin embargo, la sensación de ser observados no los abandonaba, como si esa cosa estuviera fijando sus ojos en ellos, incluso desde la distancia. Decidieron alejarse aún más, caminando rápido hacia otra zona más apartada de la playa. A pesar de la oscuridad, podían ver el contorno del auto a lo lejos, su única vía de escape si las cosas empeoraban.
Cuando finalmente se sintieron seguros a cierta distancia, se sentaron nuevamente en la arena, tratando de calmarse. No sé qué era eso, dijo Ernesto, mirando al horizonte oscuro, pero no me gustó nada. Valeria no respondió de inmediato, estaba tensando la mandíbula, claramente incómoda. ¿Escuchas eso?, preguntó de repente. Ernesto contuvo el aliento y prestó atención. Al principio solo oía el mar, pero entonces, un chapoteo suave llegó a sus oídos. No era el sonido normal de las olas, era más como si algo o alguien estuviera moviéndose en el agua, lentamente. Se pusieron de pie al mismo tiempo. Miraron hacia el océano, y ahí estaba de nuevo, la misma figura, ahora más cerca, apenas visible bajo la luz tenue de la luna. «Vámonos de aquí», murmuró Valeria, su voz temblorosa. Ernesto asintió de inmediato. Ya no quedaba rastro de su intento de mostrarse valiente. Ambos comenzaron a caminar rápidamente hacia el auto, pero antes de que llegaran, el teléfono de Ernesto vibró en su bolsillo. Lo sacó apresuradamente y vio que era Matías, quien le había estado enviando mensajes sin parar. «Dude, hay alguien en el agua observándonos. No sé qué es, pero está siguiendo a Camila y a mí. Vuelvan al coche ahora». Ernesto leyó el mensaje y su corazón se aceleró aún más. Estaba a punto de mostrarle el texto a Valeria cuando recibió otra llamada de Matías. Esta vez contestó. «¿Dónde estás?», gritó Matías al otro lado de la línea, con una respiración agitada. «Estamos cerca del coche. ¿Qué está pasando? Solo quédate ahí. Vamos para allá». Casi de inmediato, Ernesto vio a Matías y Camila emergiendo de la oscuridad, corriendo hacia ellos. Matías estaba sudando y respiraba con dificultad. Era algo en el agua», dijo entre jadeos. «No era humano, no lo era». Valeria y Ernesto intercambiaron miradas, una mezcla de miedo e incredulidad. Ernesto relató lo que ellos también habían visto, describiendo la figura como alta y delgada. Matías asintió rápidamente, confirmando que se trataba de lo mismo. «No era una persona», insistió Matías. «Lo vi de cerca, era como algo deformado, algo que no debería estar aquí». El sonido que vino a continuación les heló la sangre. Un grito, agudo y distorsionado, emergió desde el mar, como si algo estuviera agonizando. Pero no era humano. Era un sonido imposible de describir, una mezcla de furia y dolor. «Suban al coche», gritó Ernesto, sin esperar una respuesta. Todos corrieron hacia el auto, sintiendo la urgencia de escapar de lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Subieron rápidamente, y Matías arrancó el motor. Mientras se alejaban a toda velocidad por la carretera, ninguno de ellos habló. El silencio en el coche era palpable, y aunque estaban físicamente seguros, el miedo seguía aferrado a sus mentes. Finalmente, cuando estaban lo suficientemente lejos, Ernesto rompió el silencio. «¿Qué fue eso?». Nadie respondió. Porque la verdad era que ninguno de ellos tenía la respuesta. Lo único que sabían era que esa figura en el agua, esa sombra que los había observado, no era algo que debiera existir. Y aunque habían escapado, la sensación de que no todo había terminado aún persistía, como si algo más oscuro estuviera a punto de desatarse. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? El cielo nocturno brillaba con miles de estrellas sobre la costa desierta. Era una noche cálida en algún lugar remoto de la costa de Chile, y Marcos y Natalia, ambos de 24 años, intentaban encontrar un lugar tranquilo para pasar la noche. La vida había sido dura últimamente. Después de perder sus trabajos y ser prácticamente rechazados por sus familias, se habían encontrado sin hogar, viviendo en su auto y buscando desesperadamente una solución a su situación. El plan era simple: ahorrar lo que pudieran mientras Marcos buscaba un nuevo empleo y Natalia seguía trabajando durante el día en una cafetería local. La playa se había convertido en su refugio.
No había nada mejor que el susurro del océano y la brisa fresca de la noche después de un día agotador. Dormir allí, escondidos entre los juncos altos y las dunas, era mucho mejor que quedarse en estacionamientos fríos y vacíos, rodeados de luces de neón y el ruido constante de los coches. Marcos siempre había pensado que el aire salado y el sonido rítmico de las olas podían ayudarlo a relajarse, aunque esta situación distaba mucho de ser ideal, al menos en la playa podían sentirse un poco más libres, más conectados a algo mayor que su propia desesperación. Hoy va a ser una buena noche, dijo Marcos mientras estacionaba el auto detrás de unas dunas grandes, asegurándose de que estuviera bien oculto desde la carretera. No vendrá nadie por aquí. Natalia, exhausta después de su largo turno en la cafetería, asintió con una sonrisa débil. Sabía que esa no era la vida que ninguno de los dos había imaginado, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Habían encontrado una pequeña área entre los juncos donde podían extender sus toallas y mantas. No llevaban mucho consigo, un par de mochilas con ropa y provisiones básicas. El auto estaba a unos 30 metros de la orilla, suficientemente cerca como para que pudieran llegar rápidamente si algo no salía bien, pero lo bastante lejos para que se sintieran solos, apartados del mundo. Marcos extendió las toallas y ayudó a Natalia a acomodarse, luego se tumbó a su lado, mirando las estrellas. No había luces de la ciudad cerca, y el cielo parecía inmenso, infinito. Es una locura que tanta belleza pueda existir mientras nosotros estamos así, murmuró Natalia, su voz suave casi ahogada por el sonido de las olas. Marcos suspiró. Sabía a qué se refería. El contraste entre la serenidad de la naturaleza y el caos de sus vidas era abrumador. Pero prefería no pensar en ello. Al menos en ese momento, en la oscuridad, bajo ese cielo interminable, podían fingir que todo estaba bien, aunque solo fuera por una noche. Mañana será mejor, dijo, sin estar seguro si trataba de convencerse a sí mismo o a ella. Encontraré algo. Lo sé. Natalia lo miró por un momento, como si quisiera creerle, pero ambos sabían que las cosas no se resolverían tan fácilmente. El silencio entre ellos se prolongó. Todo era tranquilidad. Las olas, el viento, el ocasional crujir de los juncos cuando una ráfaga los agitaba. Pero algo interrumpió esa paz. Marcos abrió los ojos y miró hacia la playa. Al principio no supo por qué se había despertado. Algo lo había sacado de ese sueño profundo, pero no lograba identificar qué. Se quedó quieto, escuchando. Y entonces lo oyó. Era un sonido suave, distante, como pasos sobre la arena, pero muy ligeros, como si alguien estuviera descalzo. Se levantó ligeramente, apoyándose en el codo, y miró hacia el océano. Lo que vio hizo que su piel se erizara. A lo lejos, cerca de la orilla, había dos figuras moviéndose. Al principio no le preocupó. Podrían ser personas paseando por la playa, algo completamente normal. Pero mientras las observaba, algo en su comportamiento le pareció extraño. No caminaban como turistas despreocupados. Se movían lentamente, casi con cautela, y parecían estar observando algo. Natalia susurró, sacudiéndola suavemente. «Mira a eso». Natalia abrió los ojos, todavía medio dormida, y siguió la mirada de Marcos. Las dos figuras seguían allí, moviéndose de un lado a otro cerca del agua, pero lo que realmente le inquietó fue la forma en que, de vez en cuando, parecían voltear en su dirección, como si supieran exactamente dónde estaban. «¿Qué crees que están haciendo?», preguntó ella en voz baja. «No lo sé, pero no me gusta nada», respondió Marcos. Se quedaron en silencio, observando desde su escondite entre los juncos. Las figuras permanecían cerca del agua, intercambiando lo que parecía ser algún tipo de objeto entre ellos, quizás una botella o un cigarro. Pero lo más extraño era cómo, cada cierto tiempo, se detenían y miraban hacia donde ellos estaban escondidos. La sensación de ser observados era innegable. «Creo que deberíamos movernos», sugirió Natalia, su voz cargada de preocupación. Marcos asintió. Algo no estaba bien, y la sensación de peligro comenzó a apoderarse de él.
Empezaron a recoger sus cosas con movimientos rápidos pero silenciosos, tratando de no llamar la atención. El plan era regresar al coche, ponerse a salvo y decidir qué hacer después. Pero cuando comenzaron a moverse entre los juncos, las figuras en la playa también se movieron. Esta vez, lo hicieron de forma más decidida, caminando directamente hacia ellos. «¡Corre!», susurró Marcos mientras tiraba del brazo de Natalia. Salieron corriendo, intentando no tropezar con la arena suave y las plantas que les rodeaban. Sentían el ruido de sus propios pasos, pero también podían escuchar a las figuras detrás de ellos, moviéndose más rápido, acortando la distancia. El corazón de Marcos latía con fuerza mientras corrían. Sabía que no podían permitirse detenerse. Si esos hombres los alcanzaban, no sabían qué podría pasar. No había nadie más en kilómetros a la redonda. Estaban solos. Lograron llegar al coche, pero mientras Marcos abría la puerta, una de las figuras se detuvo a unos metros de distancia. Era un hombre alto, con una barba desordenada y ojos hundidos que reflejaban la luz tenue de la luna. El otro, un poco más bajo pero igual de amenazante, se mantenía un poco más atrás, como si estuvieran evaluando la situación. «¿Qué quieren?», gritó Marcos, con la voz quebrada por el miedo y el cansancio. El hombre alto no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó mirándolos, sus ojos recorriendo a Natalia, quien ya estaba dentro del coche, temblando. Finalmente, dio un paso adelante. «Estamos buscando algo», dijo, su voz áspera como si apenas hubiera usado las cuerdas vocales en días. «Tal vez ustedes puedan ayudarnos». Marcos no respondió. Entró rápidamente al coche y cerró la puerta de un golpe. Giró la llave en el encendido, pero el motor tardó en arrancar. El sudor le resbalaba por la frente mientras miraba el espejo retrovisor, viendo cómo los dos hombres seguían allí, inmóviles. Finalmente, el coche arrancó. Marcos pisó el acelerador y salieron disparados por la carretera costera, dejando atrás a los dos extraños en la oscuridad. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. El sonido del motor y el viento que entraba por las ventanas abiertas era lo único que rompía el silencio. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó Natalia finalmente, con la voz temblorosa. «No lo sé», respondió Marcos, «pero no quiero volver a averiguarlo». Conducieron durante horas, sin rumbo fijo, hasta que el cansancio y el miedo comenzaron a desvanecerse. Solo entonces se detuvieron en una estación de servicio para repostar y tratar de procesar lo que había ocurrido. Marcos se quedó junto a la bomba de gasolina, mirando la oscuridad a lo lejos, como si temiera que los dos hombres aparecieran de nuevo. Algo en su interior sabía que lo que había sucedido esa noche no era solo un mal encuentro con vagabundos. Había algo más, algo que no podían comprender. Y mientras se alejaban finalmente de la estación de servicio, una sombra en la distancia, una figura oscura en la playa que habían dejado atrás, seguía acechando sus pensamientos, una amenaza latente que nunca desaparecería del todo. La brisa marina soplaba suavemente, y el sonido rítmico de las olas golpeando la orilla creaba un ambiente pacífico y relajante. Era una tarde perfecta en las costas de Veracruz, México, donde Sara y su hermano menor, Joaquín, pasaban unas vacaciones con sus padres. Sara tenía 10 años, mientras que Joaquín, con solo 7, aún se dejaba llevar por la emoción de estar cerca del mar. Ambos niños jugaban cerca del agua, construyendo castillos de arena mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. A lo lejos, los padres de Sara y Joaquín descansaban bajo una sombrilla, disfrutando de un momento de tranquilidad. Habían pasado el día explorando la ciudad, recorriendo mercados y disfrutando de la gastronomía local. Ahora, solo querían relajarse y dejar que sus hijos disfrutaran de la playa antes de regresar al hotel. El acuerdo era simple, los niños debían quedarse cerca del agua, pero no entrar al mar sin la supervisión de un adulto. «¡Mira esto!», exclamó Joaquín mientras levantaba un puñado de arena mojada, intentando esculpir un puente entre dos torres de su castillo. «Eso no va a funcionar», respondió Sara, con la sabiduría de una hermana mayor. «La arena está demasiado mojada,
se caerá. No si lo hago rápido, insistió Joaquín, terco como siempre. Sara sonrió con indulgencia y continuó trabajando en su propia parte del castillo, añadiendo detalles como pequeños caminos y murallas, totalmente inmersa en su tarea. Para ellos, esa tarde en la playa era mágica, se sentían libres y creativos, olvidándose del mundo exterior. Solo existía el sonido de las olas y el castillo que construían juntos. Pasaron varios minutos antes de que algo interrumpiera la tranquilidad. Un hombre apareció caminando por la playa, un poco más allá de donde los niños jugaban. No llevaba camisa, y su piel bronceada parecía casi fundirse con la arena dorada. Llevaba una barba desordenada y una expresión que Sara no pudo descifrar del todo. Al principio, no le prestó demasiada atención, la playa estaba casi vacía, pero era normal ver a otros turistas paseando. Sin embargo, algo en la forma en que el hombre los observaba la inquietó. No caminaba de manera casual como los otros visitantes que habían pasado antes por ahí. En lugar de eso, se quedó parado a cierta distancia, observando el castillo de arena que los niños construían, sus ojos fijos en ellos. «Sara, ese hombre nos está mirando», susurró Joaquín, que también se había dado cuenta de la presencia del desconocido. Sara levantó la vista nuevamente y notó que el hombre no se había movido de su lugar. Simplemente los miraba con una especie de sonrisa extraña en el rostro, como si estuviera evaluando algo. Un escalofrío recorrió su espalda. «No le hagas caso», dijo Sara, tratando de sonar segura para calmar a su hermano. «Seguramente solo está paseando». Sin embargo, no podía evitar sentirse incómoda. Había algo en la manera en que el hombre los observaba que la hacía sentirse vulnerable. Decidió ignorarlo y concentrarse en su castillo de arena, pero no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Pasaron unos minutos más, y el hombre finalmente se acercó, deteniéndose justo a unos metros de ellos. «Es un castillo muy impresionante», dijo con una voz grave, pero amistosa. «¿Ustedes dos lo hicieron?». Sara asintió con cautela, sin mirarlo directamente. Joaquín, por su parte, parecía más intrigado que asustado. «Sí, pero se sigue cayendo», respondió Joaquín, refiriéndose al puente que intentaba construir. «La arena no quiere quedarse en su lugar». El hombre sonrió, agachándose un poco para ver más de cerca lo que Joaquín intentaba hacer. «Tal vez te puedo ayudar», ofreció. «Soy muy bueno construyendo castillos de arena. ¿Qué te parece si les enseño un truco?». Sara sintió que su estómago se revolvía. La forma en que el hombre se estaba acercando demasiado a ellos la ponía nerviosa. Sus padres estaban demasiado lejos para darse cuenta de lo que ocurría, y aunque no quería parecer grosera, tampoco quería aceptar la ayuda de ese extraño. «No, gracias». «Ya casi terminamos», respondió rápidamente, con un tono que intentaba ser educado pero firme. El hombre no parecía molesto por el rechazo. De hecho, su sonrisa se ensanchó un poco más, y se quedó parado allí, observándolos con una expresión que a Sara le pareció inquietante. Durante unos segundos que parecieron eternos, simplemente se mantuvo en silencio, hasta que finalmente dio un paso hacia atrás. «Bueno, si cambian de opinión, estaré más allá con mis amigos», dijo, señalando vagamente hacia un grupo de palmeras más alejadas, aunque Sara no veía a nadie por ahí. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente por la playa, pero Sara no pudo relajarse. Algo no cuadraba. La forma en que se había acercado, la manera en que los había observado. Era como si estuviera esperando algo. «Vamos a seguir construyendo», dijo Joaquín, como si nada hubiera pasado, pero Sara no podía quitarse de la cabeza la sensación de peligro. «No, creo que deberíamos volver con mamá y papá», dijo finalmente, levantándose y sacudiéndose la arena de las piernas. Joaquín hizo una mueca de desagrado, pero no discutió. Algo en la voz de su hermana le hizo entender que ella estaba asustada, aunque no lo admitiera directamente. Empezaron a caminar de regreso hacia la sombrilla donde estaban sus padres, pero justo cuando estaban a punto de llegar, el hombre apareció de nuevo, esta vez desde una dirección diferente. «¿Se van tan pronto?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sara se quedó congelada, su corazón latiendo con fuerza.
El hombre estaba entre ellos y la sombrilla donde estaban sus padres. La distancia no era mucha, pero lo suficiente para que sus gritos no se escucharan fácilmente con el ruido de las olas. «Vamos a buscar a nuestros papás», dijo Sara, esta vez más firme, tomando la mano de Joaquín con fuerza. El hombre los miró fijamente durante un largo momento, y luego, sin decir nada, se dio la vuelta y comenzó a alejarse por la playa. Sara sintió un alivio momentáneo, pero sabía que algo no estaba bien. No era normal que alguien se comportara de esa manera. Cuando llegaron a la sombrilla, su madre los miró con una sonrisa. «¿Se cansaron de jugar?», preguntó, sin notar la tensión en los rostros de sus hijos. «Mamá, hay un hombre raro que nos estaba siguiendo», dijo Sara rápidamente, sintiendo que debía advertir a sus padres. Su madre frunció el ceño, alarmada. «¿Qué hombre?», preguntó, mirando hacia la playa, pero no vio a nadie. Sara trató de explicarle lo que había pasado, describiendo al hombre y cómo se había comportado. Su madre se levantó de inmediato y fue a hablar con su padre, quien estaba descansando bajo la sombra de un árbol cercano. Juntos, los padres decidieron recoger sus cosas y regresar al hotel más temprano de lo planeado. No querían arriesgarse a que algo malo ocurriera. El camino de regreso fue silencioso. Sara miraba por la ventana del coche, tratando de entender lo que había ocurrido. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué los había seguido? No tenía respuestas, pero la sensación de peligro no desaparecía. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Sara se despertó sobresaltada. No sabía por qué, pero algo la había despertado. Se quedó en la cama, escuchando, y entonces lo oyó. Era un golpe suave, como si alguien estuviera tocando en la ventana de su habitación. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se sentaba lentamente, mirando hacia la ventana. La cortina estaba apenas corrida, dejando pasar un rayo de luz de la luna. Y allí, en la oscuridad, vio una sombra. La figura de un hombre. Sara gritó, y de inmediato sus padres entraron corriendo en la habitación. Cuando encendieron las luces y miraron por la ventana, no había nadie allí. Pero Sara sabía lo que había visto. El hombre de la playa había regresado, y aunque no sabían cómo ni por qué, estaba claro que no había terminado con ellos. Los días siguientes estuvieron marcados por una constante sensación de paranoia. Los padres de Sara informaron al hotel sobre lo sucedido, pero nunca encontraron a nadie que coincidiera con la descripción del hombre. La familia decidió acortar sus vacaciones y regresar a casa, pero el miedo persistía. Sara nunca olvidó esa mirada, esa sonrisa siniestra que el hombre le dirigió. Era como si, de alguna manera, hubiera estado esperando algo más, algo que, por suerte, nunca tuvo la oportunidad de hacer. Aunque habían escapado físicamente de aquel extraño, el recuerdo de esa tarde en la playa, el miedo de no saber quién era ni qué quería, los acompañaría para siempre. Las noches en las costas de Uruguay siempre habían sido tranquilas para Matías y su familia. Veraneaban cada año en una pequeña playa apartada del bullicio de los turistas, un lugar que parecía sacado de un sueño. Para Matías, de 16 años, y su hermana menor, Camila, de 13, esas vacaciones representaban la libertad. Cada atardecer, después de pasar el día explorando los rincones escondidos de la costa, nadando en las aguas cristalinas y jugando con las olas, dedicaban las últimas horas de luz a correr por la arena o, como era costumbre, a construir castillos de arena. Aquella tarde, los padres de Matías habían decidido descansar bajo la sombrilla, dejando a los niños a su aire mientras disfrutaban de la última luz del sol. El mar estaba tranquilo, y las olas rompían suavemente contra la orilla. Camila corría por la playa, sus pies hundiéndose en la arena húmeda, mientras Matías empezaba a reunir material para construir el castillo más grande que habían hecho hasta entonces. «Este año vamos a construir uno que dure hasta la mañana», dijo Matías con determinación, mientras Camila se acercaba con un balde lleno de arena. «Eso si no viene la marea a llevárselo», respondió ella, sonriendo de oreja a oreja. «No esta vez». «Vamos a construirlo más lejos del agua», replicó Matías, sin dejarse vencer por el pesimismo de su hermana.
Pasaron casi una hora trabajando en el castillo, sus manos llenas de arena húmeda mientras esculpían torres, fosos y murallas. La luz del atardecer teñía el cielo de un anaranjado suave, y el aire comenzaba a enfriarse. Parecía una tarde perfecta, como tantas otras que habían tenido allí. Sin embargo, algo cambió en el ambiente cuando el sol se escondió del todo. Matías sintió un escalofrío que no estaba relacionado con el aire fresco. Mientras daba los últimos toques a una torre, Camila se levantó y corrió hacia el agua. «Voy a mojarme los pies», gritó, alejándose. «No tardes, ya está oscureciendo», le advirtió Matías, observando cómo su hermana corría hasta que el agua le cubrió los tobillos. Matías se quedó unos minutos más concentrado en el castillo, pero cuando levantó la vista hacia el mar, Camila ya no estaba en la orilla. Se puso de pie de un salto, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Miró en todas direcciones, pero no podía ver a su hermana en ninguna parte. El cielo ya estaba casi completamente oscuro, y la única luz provenía de la luna creciente que apenas iluminaba las olas. «¿Camila?», gritó, empezando a caminar hacia el agua. La preocupación lo invadió. Sabía que su hermana era una excelente nadadora, pero no le gustaba nada que se hubiera aventurado sola en el agua cuando ya estaba tan oscuro. El sonido constante del oleaje se convirtió en su única compañía mientras avanzaba hasta que el agua le llegó a las rodillas. Miró alrededor, pero la oscuridad del océano era impenetrable. «Camila», gritó de nuevo, esta vez con más fuerza. Nada. Solo el silencio y las olas rompiendo suavemente. Su corazón comenzó a latir con más rapidez, y sin pensarlo dos veces, empezó a nadar mar adentro, buscando algún indicio de su hermana. Nadó durante lo que le parecieron horas, pero fue apenas un par de minutos. Entonces, algo llamó su atención, una sombra, una figura oscura, más allá, en el horizonte. Entrecerró los ojos, y, a medida que se acercaba, pudo distinguir lo que parecía ser un barco, una embarcación grande y lujosa, flotando en la quietud del mar. No era raro ver barcos en esa zona, pero este estaba demasiado cerca de la orilla, y lo más inquietante era que no parecía haber nadie a bordo. Matías se acercó lo suficiente para darse cuenta de que había una escalera que bajaba desde la cubierta hacia el agua. Se sentía impulsado por la esperanza de que Camila pudiera haber llegado hasta allí, aunque la idea parecía absurda. Nadó hasta la escalera, y con esfuerzo, se subió a la embarcación. El silencio en el barco era sepulcral. A pesar del tamaño y el lujo de la nave, no había ni un solo sonido, ni luces encendidas. Subió lentamente los escalones, mojado y exhausto, hasta que llegó a la cubierta. De inmediato, oyó una risa. Era una risa suave, amortiguada, proveniente de algún lugar debajo de él. «¿Camila?», gritó, desesperado. No hubo respuesta. La risa se apagó de repente, dejándolo sumido en una inquietante calma. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras caminaba lentamente hacia una pequeña escotilla que llevaba a las entrañas del barco. De allí provenía el sonido. Con manos temblorosas, Matías abrió la escotilla y bajó por la escalera hacia el interior del barco. El ambiente allí era denso, con un olor a sal y humedad que lo envolvía. La luz era tenue, apenas lo suficiente para ver el suelo bajo sus pies. Avanzó por el pasillo estrecho hasta que llegó a una puerta entreabierta. Dentro, vio a Camila sentada en una cama, con una lata de refresco en las manos, y dos hombres adultos sentados en sillas frente a ella. Uno de ellos, un hombre calvo con una cicatriz que le cruzaba la ceja, levantó la vista cuando Matías entró. «Ah, hola, muchacho. ¿Buscas a tu hermana?», dijo el hombre con una sonrisa fría. «Camila», gritó Matías, corriendo hacia ella y tomándola del brazo. «¿Qué haces aquí?». Ellos me encontraron en el agua. «Me dijeron que podía descansar aquí», dijo Camila, con la voz temblorosa. Matías la miró, luego a los dos hombres, y una sensación de peligro lo invadió. «Gracias, pero nos vamos», dijo con firmeza, tirando suavemente de Camila para llevarla hacia la salida. «¿Seguro?»,
dijo el segundo hombre, uno más joven con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Podríamos llevarlos de vuelta a la orilla. Sería más seguro que nadar. No, gracias. Estaremos bien. Matías no esperó una respuesta. Jaló a su hermana hacia la escalera, su corazón martilleando en su pecho. Apenas escuchaba los pasos rápidos de Camila detrás de él, pero sentía la mirada de los hombres sobre su nuca mientras subían. Al llegar a la cubierta, Matías se volvió hacia su hermana. Súbete a mi espalda. Vamos a nadar de vuelta. Pero el barco, ellos. No importa. Haz lo que te digo. Camila, todavía en estado de shock, asintió y se aferró a su hermano. Matías saltó al agua y comenzó a nadar lo más rápido que pudo, ignorando el cansancio y el frío que se apoderaban de su cuerpo. Sentía que algo no estaba bien, como si el peligro no hubiera terminado aún. A mitad de camino hacia la orilla, escuchó un ruido detrás de ellos. Se giró y vio que una lancha pequeña había sido bajada del barco. Los dos hombres estaban en ella, avanzando hacia ellos con una rapidez inquietante. «Nadan rápido», gritó uno de los hombres. «No queremos que se pierdan». El tono sarcástico en su voz hizo que Matías redoblara sus esfuerzos, sintiendo los brazos entumecidos mientras el agua salada le quemaba la piel. Ya podía ver la orilla, las luces del hotel brillando en la distancia como una promesa de seguridad, pero sentía que no llegarían a tiempo. Justo cuando la lancha estaba a pocos metros de ellos, un fuerte sonido rompió el silencio. Un faro de la patrulla costera apareció en la distancia, y los hombres, al darse cuenta, detuvieron la lancha de golpe. Matías sintió alivio cuando, finalmente, sus pies tocaron la arena. Ayudó a Camila a salir del agua, ambos jadeando, exhaustos. Los hombres en la lancha se quedaron quietos durante un momento, observando cómo los hermanos llegaban a la orilla. Luego, sin decir una palabra, dieron la vuelta y regresaron al barco. Matías y Camila corrieron hacia el hotel sin detenerse, sus corazones todavía latiendo a toda velocidad. Al llegar, encontraron a sus padres, que los esperaban con preocupación en la recepción. Matías trató de explicar lo que había sucedido, pero las palabras apenas salían de su boca. Solo cuando estuvieron a salvo en su habitación, con las puertas cerradas, comenzó a sentir que el peligro había pasado. Pero esa noche, cuando intentaron dormir, ninguno de los dos pudo evitar pensar en los hombres del barco. ¿Qué habrían hecho si no hubieran escapado? ¿Por qué los habían seguido? Matías sabía que no era solo un encuentro desafortunado con extraños. Había algo más oscuro en esos hombres, algo que aún no comprendía del todo, pero que lo dejaría marcado para siempre. El calor de la tarde comenzaba a disiparse mientras Paula y su mejor amiga, Sofía, caminaban lentamente hacia el auto, sus pies hundiéndose en la arena húmeda del atardecer. Habían pasado el día entero en una playa en las afueras de Lima, disfrutando del sol y del mar, riendo como si no existiera un mañana. La arena aún estaba caliente bajo sus pies, pero el aire comenzaba a volverse más fresco a medida que el sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. «Ha sido un día perfecto», dijo Sofía, sonriendo mientras se acomodaba la toalla al hombro. «Sí, definitivamente lo necesitábamos», respondió Paula, mirando hacia el mar mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. Llevaban semanas planeando esa pequeña escapada, un respiro de la universidad y de las preocupaciones de la vida diaria. Ahora, mientras recogían sus cosas para volver a casa, sentían la ligera melancolía que siempre llega al final de un buen día. El estacionamiento estaba casi vacío, lo que no les sorprendía. Ya era tarde, y la mayoría de los turistas habían comenzado a irse cuando el sol empezó a ocultarse. Solo quedaban algunos coches desperdigados aquí y allá, y el leve murmullo de algunas conversaciones lejanas. Mientras caminaban hacia su auto, Sofía se detuvo de repente, mirando fijamente a un hombre que venía caminando por la playa, hacia ellas. Parecía mayor, quizá en sus 60s, con una barba gris desordenada y una expresión extraña en el rostro, como si no supiera exactamente dónde estaba.
Iba vestido con ropa vieja y desgastada, y su aspecto no encajaba con el ambiente relajado de la playa. ¿Qué crees que quiere?, susurró Sofía, acercándose más a Paula. No lo sé, pero mejor sigamos caminando, respondió Paula, sintiendo un pequeño escalofrío recorrer su espalda. Aceleraron el paso, intentando llegar más rápido al coche, pero el hombre las alcanzó con sorprendente rapidez. ¿Saben dónde está el parque fantasma?, preguntó el hombre con una voz ronca, casi como si le costara hablar. Ambas amigas se detuvieron en seco. Paula frunció el ceño, confundida. ¿El parque fantasma?, repitió. No sé de qué habla, señor. No hay ningún parque por aquí. El hombre las miró fijamente, como si no hubiera escuchado lo que Paula acababa de decir. Es el viejo parque de diversiones, el que está más allá de las colinas. Paragon Park solía estar aquí, antes de que todo cambiara. El corazón de Paula dio un vuelco. Había oído hablar de ese lugar, pero no de la forma que el hombre lo describía. Paragon Park era una leyenda urbana en las zonas costeras. Un parque de diversiones que había cerrado hacía décadas y que supuestamente estaba maldito. Pero lo extraño era que el parque había sido demolido, y ahora no quedaba nada más que recuerdos vagos y relatos oscuros. Lo siento, señor, pero no hay ningún parque cerca. Ese lugar ya no existe, dijo Sofía, su tono amable pero nervioso. El hombre frunció el ceño, mirándolas con una intensidad que las hizo sentir incómodas. Eso no es verdad, murmuró, y luego, sin previo aviso, dio media vuelta y se alejó, caminando hacia la parte oscura de la playa, donde las sombras de las dunas parecían devorarlo. Paula y Sofía intercambiaron miradas, un poco aturdidas por el encuentro. No hablaron hasta que estuvieron lo suficientemente cerca del auto como para sentir que el extraño ya no podía oírlas. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Sofía, todavía mirando de reojo hacia la dirección en la que el hombre había desaparecido. No lo sé, pero definitivamente fue raro, respondió Paula mientras sacaba las llaves del coche con manos ligeramente temblorosas. Subieron al auto y cerraron las puertas con un poco más de fuerza de la necesaria. El silencio dentro del coche era palpable mientras las dos trataban de procesar lo que acababa de pasar. Paragon Park. No había escuchado ese nombre en años. Es una de esas leyendas que mi abuela contaba cuando éramos pequeños, dijo Paula, arrancando el motor. Sí, lo recuerdo. Decían que pasaban cosas raras allí, pero es solo una historia de miedo, ¿verdad? Claro, es solo una leyenda, respondió Paula, aunque no estaba tan segura como pretendía parecer. A medida que conducían de vuelta a la ciudad, la sensación de incomodidad no las abandonaba. El cielo se había oscurecido completamente, y la carretera desierta solo contribuía a la sensación de aislamiento. De repente, Sofía miró por el espejo retrovisor y vio algo que hizo que se le cortara la respiración. Paula, hay alguien detrás de nosotros, dijo, su voz temblorosa. Paula miró rápidamente por el espejo y vio lo que Sofía decía. A lo lejos, en la oscuridad, se veía una figura caminando por la carretera. Aunque estaban en un auto en movimiento, la figura parecía seguirlas a pie, como si no tuviera prisa, pero tampoco intención de detenerse. Es imposible que sea el mismo hombre. No puede seguirnos tan rápido, dijo Paula, pisando el acelerador, aunque el miedo empezaba a instalarse en su estómago. El coche aumentó la velocidad, alejándose de la figura que se desvanecía lentamente en la distancia. Sofía miraba por la ventana, su respiración entrecortada. Esto no me gusta nada, murmuró, cruzando los brazos sobre el pecho. Finalmente, llegaron a la ciudad. El tráfico y las luces de los edificios les ofrecieron una sensación de alivio momentáneo. Se dirigieron directamente a casa de Sofía, donde Paula planeaba dejarla antes de volver a su propio apartamento. Cuando estacionaron frente a la casa, ambas se quedaron en silencio durante unos segundos, sin saber muy bien qué decir. Esto fue raro, ¿verdad?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Sí, definitivamente, respondió Paula, intentando sonreír. Pero ya pasó. Solo era un viejo loco.
Sofía sintió, aunque no parecía del todo convencida. Abrió la puerta del coche y salió lentamente, despidiéndose con un gesto de la mano. Paula la observó entrar a su casa antes de arrancar nuevamente y dirigirse a la suya. El camino de vuelta fue más tranquilo, pero la sensación de inquietud no se desvaneció del todo. Al llegar a su edificio, estacionó el coche y miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie a la vista. Bajó rápidamente y entró al edificio, respirando aliviada cuando la puerta de su departamento se cerró detrás de ella. «Es solo mi imaginación», murmuró para sí misma, mientras dejaba caer las llaves sobre la mesa de la entrada. Pero esa noche, mientras se metía en la cama, la sensación de que algo no estaba bien la mantenía despierta. Cada pequeño ruido en la oscuridad parecía amplificado, cada crujido del edificio le erizaba la piel. Finalmente, se quedó dormida, aunque el sueño fue ligero y entrecortado. A la mañana siguiente, despertó con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado. Mientras se preparaba para salir de casa, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Sofía. «No vas a creer esto, pero el hombre de anoche, lo vi fuera de mi casa esta mañana. Estaba parado frente a la puerta, mirándome desde la calle». El corazón de Paula comenzó a latir con fuerza mientras leía el mensaje una y otra vez. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser el mismo hombre? Sin pensarlo dos veces, tomó su teléfono y llamó a Sofía. «¿Estás segura de que era él?», preguntó Paula tan pronto como Sofía contestó. «Lo vi, Paula. Era él. No sé qué está pasando, pero esto no es normal». Paula sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se sentó en la cama, tratando de pensar con claridad. «No podemos dejar que esto nos asuste. Probablemente solo fue una coincidencia, un tipo raro que vive cerca», dijo Paula, aunque la verdad era que no creía ni una palabra de lo que decía. «¿Y si no es una coincidencia?», preguntó Sofía, su voz baja y temblorosa. «¿Y si está siguiéndonos?». Las palabras de Sofía quedaron flotando en el aire, y Paula no supo qué responder. Pero una cosa era segura, ese encuentro en la playa, con el hombre que hablaba de un parque inexistente, había sido el inicio de algo mucho más oscuro. Algo que aún no podían comprender, pero que comenzaba a apoderarse de sus vidas. Había algo increíblemente relajante en la casa de playa de los padres de Diego, situada en las costas de Ecuador. Estaba en una pequeña bahía, lejos del bullicio de los turistas. Diego y su novia, Valeria, habían conducido durante casi 2 días para llegar allí desde Quito. El plan era simple: pasar una semana disfrutando del sonido de las olas, alejados de sus ajetreadas vidas. Para ellos, la casa de playa era un refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, y las preocupaciones del mundo quedaban fuera de la puerta. Llegaron un viernes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Los colores anaranjados y rosados del cielo se reflejaban en las aguas tranquilas del océano, y el aire cálido y húmedo envolvía la casa. Diego bajó las maletas del coche mientras Valeria sacaba las sillas de playa que habían traído. Estaban tan cansados por el largo viaje que apenas prestaron atención a la casa. No revisaron las habitaciones, no comprobaron las ventanas, ni se aseguraron de que todo estuviera en orden. Simplemente querían descansar. «Vamos directo a la playa, ¿qué te parece?», sugirió Diego, esbozando una sonrisa. «Sí, me encanta la idea», respondió Valeria, dejando caer su mochila en la entrada de la casa antes de caminar hacia la arena. Diego y Valeria llevaron las sillas hasta la orilla, a pocos metros del agua. Se sentaron y se quedaron en silencio por un largo rato, disfrutando del sonido hipnótico de las olas y la tranquilidad del lugar. El cielo se oscurecía lentamente mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Parecía que no había un alma en kilómetros a la redonda. Diego cerró los ojos, pensando en lo mucho que necesitaba ese descanso. Últimamente, la vida en la ciudad había sido agotadora, los estudios y el trabajo parecían consumirlo todo. Pero aquí, en esa pequeña bahía, todo era diferente. Era como si el mundo exterior no existiera.
Diego, la voz suave de Valeria rompió el silencio. ¿Dejaste una luz encendida en la casa? Diego abrió los ojos y siguió la dirección de su mirada. Allí, en una de las ventanas del segundo piso, había una luz encendida. Lo que era aún más extraño, detrás de la cortina entreabierta, parecía haber una sombra. Era solo una silueta, pero claramente alguien estaba parado en la habitación. El corazón de Diego dio un vuelco. No recordaba haber encendido ninguna luz, y estaban seguros de que la casa estaba vacía cuando llegaron. ¿Habrá sido un vecino? ¿Alguien que estaba cuidando la casa? Dijo Valeria, intentando tranquilizarse a sí misma. No creo, mis padres nunca mencionaron nada sobre dejarle la casa a alguien, respondió Diego, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó rápidamente de la silla, su mente en alerta. Deberían haber revisado la casa al llegar. Cualquiera podría haber entrado mientras ellos estaban fuera. Con el pulso acelerado, se dirigió hacia la casa, con Valeria siguiéndolo de cerca. Espera aquí, dijo Diego cuando llegaron a la puerta trasera, que habían dejado abierta. Ni hablar, voy contigo, respondió Valeria, agarrando su brazo. Diego no discutió. La casa de playa no era enorme, pero tenía 2 pisos, y varias habitaciones que necesitaban ser revisadas. Entraron en silencio, intentando no hacer ruido. El corazón de Diego martillaba en su pecho mientras subía las escaleras con cautela, escuchando cualquier sonido que indicara la presencia de un intruso. Cuando llegaron al segundo piso, la puerta de la habitación donde habían visto la luz estaba entreabierta. Diego tragó saliva y avanzó lentamente. Empujó la puerta y se dio cuenta de que la luz que había visto desde la playa ya estaba apagada. Valeria sacó su teléfono y usó la linterna para iluminar la habitación. No había nadie. La cama estaba intacta, el armario cerrado, y las cortinas ondeaban suavemente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. El lugar parecía completamente normal, excepto por una cosa: Diego estaba seguro de que había visto a alguien ahí. Esa sombra en la ventana no había sido su imaginación. No hay nada aquí, susurró Valeria, aunque su voz temblaba un poco. Vamos a revisar toda la casa, por si acaso, dijo Diego. Buscaron en cada rincón del segundo piso, revisando el baño y las otras 2 habitaciones. Nada. Bajaron al primer piso y revisaron la cocina, la sala y el pequeño cuarto de herramientas. De nuevo, nada fuera de lo normal. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, y todo parecía estar en su lugar. Finalmente, Valeria se relajó un poco, pero Diego seguía sintiendo esa extraña sensación en el estómago. Algo no estaba bien. Quizás solo fue un reflejo, o tu mente jugándote una mala pasada por el cansancio, dijo Valeria, intentando darle una explicación lógica a lo que habían visto. Tal vez, respondió Diego, aunque no estaba convencido. Decidieron cerrar bien todas las ventanas y puertas, asegurándose de que no hubiera manera de que alguien más entrara. Luego, se prepararon para irse a dormir. A pesar del cansancio, Diego no podía sacarse de la cabeza la sombra que había visto en la ventana. Esa noche, mientras intentaban dormir, ambos se quedaron en silencio. La oscuridad en la casa era absoluta, y el único sonido que rompía la quietud era el murmullo lejano del mar. Justo cuando comenzaban a relajarse, un pequeño ruido llegó desde debajo de la cama. Un clic. Diego se incorporó de inmediato, y Valeria, que también había escuchado el ruido, lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Oíste eso?, susurró Valeria. Sí, parece que viene de abajo, dijo Diego, tratando de mantener la calma. Se bajó lentamente de la cama, arrodillándose para ver qué había debajo. Con el corazón en la garganta, encendió la linterna de su teléfono y miró bajo la cama. Lo que vio hizo que el pánico lo golpeara de lleno. Allí, bajo la cama, había una figura humana. Un hombre, tumbado de espaldas, mirándolo directamente a los ojos. El intruso no dijo una palabra, simplemente lo observaba con una expresión vacía, como si estuviera esperando. Diego retrocedió instintivamente, casi tropezando mientras se ponía de pie de un salto. Valeria,
¡Corre!, gritó. Valeria saltó de la cama sin dudarlo. Ambos corrieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran alcanzarla, el hombre bajo la cama salió rápidamente y se lanzó hacia ellos. Diego empujó a Valeria fuera de la habitación mientras intentaba bloquear al intruso, pero el hombre lo esquivó y corrió hacia la escalera. Sin detenerse, Diego y Valeria corrieron detrás de él. Bajaron las escaleras a toda velocidad, el corazón de Diego latiendo como si fuera a estallar. Cuando llegaron al primer piso, la puerta trasera estaba abierta de par en par, y el hombre ya había desaparecido en la oscuridad de la noche. Diego se quedó allí, respirando con dificultad, mientras Valeria intentaba calmarse a su lado. Ninguno de los dos podía creer lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese tipo?, preguntó Valeria, con la voz temblorosa. No lo sé, pero se escondió aquí todo el tiempo que estuvimos buscando, respondió Diego, todavía en estado de shock. Salieron al exterior, con la esperanza de ver al hombre corriendo por la playa o escondido entre las sombras, pero no había rastro de él. El viento soplaba suavemente, y el sonido del mar volvía a llenar el silencio. Parecía que el intruso se había desvanecido en la oscuridad. Después de asegurarse de que ya no había peligro inmediato, decidieron no volver a la casa esa noche. Condujeron hasta el pueblo más cercano y se hospedaron en un pequeño hotel, incapaces de dormir, con las imágenes del intruso bajo la cama grabadas en sus mentes. A la mañana siguiente, regresaron a la casa con la policía. Revisaron todo, pero no había señales de que el hombre hubiera vuelto, ni indicios de cómo había entrado en primer lugar. No se había llevado nada, ni había causado daños, lo que solo hacía que todo fuera aún más desconcertante. El intruso se había ido tan rápido como había aparecido, pero la sensación de miedo y vulnerabilidad que dejó en Diego y Valeria perduraría mucho tiempo después.